Día de Muertos o Halloween. Aunque existen varias teorías que tratan de explicar el origen de estas festividades, donde la idea principal es celebrar a los muertos, y aunque cada país tiene sus particularidades, aquí te contamos de dónde se originó el Día de Muertos y el Halloween. Comenzando con el Halloween, la teoría más sólida de su aparición es una que tiene sus raíces en una fiesta celta llamada Samhain. La antigua fiesta de Samhain, que data del año 100 a.C., marcaba la celebración del final de la época de cosechas y el comienzo de un año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Este fin de verano se celebraba precisamente el 31 de octubre. De hecho, Samhain se traduce literalmente como fin del verano, en gaélico. Los celtas creían que en esta fecha la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más estrecha, lo que permitía que los espíritus de los difuntos regresaran a la tierra, buscando poseer a los vivos, y donde los demonios se manifestaban mientras las hadas revoloteaban. Durante esta noche se sacrificaban animales a modo de ofrendas para los espíritus, y también se creía que estos podían comunicarse con los vivos durante la celebración. Una de las costumbres era colocar comida para los difuntos en el exterior de las casas, usando una linterna para ayudarles a encontrar el camino hacia el descanso eterno. Estas linternas eran hechas de nabos ahuecados y rellenos de carbón encendido, a modo de lámparas, costumbre de la que se derivan las actuales calabazas. En el siglo I después de Cristo, los romanos conquistan a los celtas y adoptan las costumbres espiritistas de la noche de Samhain. Sin embargo, en las creencias romanas, el Día de los Difuntos se le conoce como Mundus Patet, que se traduce como mundo abierto, haciendo referencia al Mundus Sereis, una antigua construcción romana que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos. Pero esta entrada se abría 3 veces al año, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, permitiendo así el retorno de las almas difuntas a la tierra, destacando que en esas creencias del más allá se encontraban espíritus malévolos, con seres como los larvas, que eran entidades que se nutrían de la vida de las personas, y los maniae, seres que adoptaban la forma de espeluznantes esqueletos y provocaban la demencia de los vivos. Posteriormente, en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV instituye el Día de Todos los Santos, una fiesta anual para honrar a los mártires, pero no el último día de octubre como el Samhain, sino el 13 de mayo. Siglos más tarde, concretamente a mediados del siglo VIII, el Papa Gregorio III establece un día dedicado a todos los santos y sus reliquias, trasladando la festividad al 1 de noviembre. Siglos después, la palabra Halloween comenzó a utilizarse en el siglo XVI, concretamente en Inglaterra, siendo una variación del término escocés All Hallows Eve, es decir, víspera de todos los santos. Ya a finales de la Edad Media, la festividad se fusionó con el Día Sagrado de Todos los Santos. Esta creencia ya en el continente americano dio lugar a varias de las actuales tradiciones de Halloween y Día de Muertos, como el uso de máscaras y disfraces para ahuyentar a los espíritus malignos que venían del mundo de los muertos, popularizándose el término Halloween principalmente en Estados Unidos y Canadá, recuperando aspectos paganos del culto a los espíritus de ultratumba y los difuntos, así como la celebración del fin de la cosecha y la preparación para el duro invierno. En cuanto a la costumbre del truco o trato, donde los adultos esperan a que llamen a su puerta niños disfrazados, con los brazos extendidos y una bolsa abierta para pedir dulces, se popularizó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ya en la década de 1950, con la popularidad y el marketing, se volvió una fiesta más consumista y llegando con fuerza a países como México y Latinoamérica en los años 90. A pesar del avance en popularidad y marketing del Halloween, en países como México se sigue celebrando el Día de Muertos. Esta tradición adoptada en la época prehispánica por el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta donde colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podía llegar a sentir hambre en su recorrido al Mictlán o al más allá. En México su origen proviene de una unificación de rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde tiempos prehispánicos. Así los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de México trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país, quedando así la celebración del Día de Muertos en 2 días, siendo el 1 y 2 de noviembre, donde el día primero corresponde a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Durante estas festividades la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva, donde la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido.
En contraste al truco o trato de Halloween, en México se le conoce como pedir calaverita, donde los niños originalmente salían a las calles con lámparas hechas de calabazas o cajas de cartón con una vela dentro, y los adultos les daban dinero. Esta costumbre se ha ido modificando al irse unificando con la fiesta pagana de Halloween, de que la calaverita ahora en su mayoría se pide con figuras de calabaza y cráneos para pedir dulces, y caracterizándose con disfraces y o maquillajes de seres de ultratumba, zombies, calaveras, hasta superhéroes y personajes de películas sangrientas o de terror. Encuentran pruebas del inicio del Ragnarok vikingo. En diversas regiones y culturas siempre hay en sus historias y mitos un periodo de la historia donde hay una destrucción del mundo y todo se termina. Así como existe el apocalipsis bíblico, está el Pralaya en la cosmología hindú y los relatos del Chilam Balam en los mayas. En el mundo nórdico está el Ragnarok, conocido por la mitología nórdica de las escuelas y más reciente por series de televisión y hasta por diversas películas del universo de Marvel, donde aparecen dioses de esa mitología como Thor y Loki. Recientemente, un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science ha dado a conocer la existencia de pruebas de un invierno volcánico que parecería indicar lo que fue el inicio del apocalipsis nórdico. Durante muchos años se tenía la creencia de que el Fimbulwinter, que es como se reconoce en la mitología nórdica al preludio del Ragnarok, es decir, el fin del mundo nórdico, podía estar basado en hechos reales que pasaron en torno al año 536 después de Cristo. Científicos e historiadores consideraban que precisamente ese fue el peor año de su historia, debido a 3 grandes erupciones volcánicas que propiciaron un prolongado invierno volcánico. Sin embargo, ahora este nuevo estudio que busca indagar sobre el desarrollo y la resiliencia de las prácticas agrícolas, en particular durante la Edad de Hierro de 1250 años de duración, es decir, entre 500 a.C. a 750 después de Cristo, llevando a cabo un análisis arqueobotánico y de isótopos estables en restos de vegetales de 39 yacimientos que abarcan las edades del bronce, del hierro y vikinga en Dinamarca. Con esto hallaron pruebas de que ese invierno volcánico fue el principio del fin del mundo nórdico. En un comunicado de prensa, Morten Fischer Mortensen, coautor del estudio e investigador del Museo Nacional de Dinamarca, declaró: "Muchos han especulado sobre ello, es decir, sobre el invierno volcánico, pero por primera vez podemos demostrar que quizá el mayor desastre climático de la historia de la humanidad afectó a Dinamarca de forma catastrófica. Pero estas catástrofes volcánicas no se circunscriben a una sola zona del planeta, por lo que existen relatos de estas condiciones apocalípticas en diversas regiones como en todo el Imperio Romano de Oriente y en China. Pero durante mucho tiempo se ha sabido poco sobre el impacto de este acontecimiento en Dinamarca y por tanto en la mitología nórdica. Tras analizar 100 trozos de roble del siglo VI, los investigadores no encontraron crecimiento en los anillos de los árboles entre los años 539 y 541 de nuestra era. Cuando los árboles no podían crecer, tampoco había nada que pudiera crecer en los campos. En una sociedad en la que todo el mundo vive de la agricultura, esto tuvo consecuencias desastrosas. Así lo corroboran otros estudios que estamos realizando. Aquí vemos un descenso drástico de la producción de grano, vemos zonas simplemente abandonadas por la gente, y bosques que se extienden más allá de los campos abandonados", afirmó Mortensen. Aunado a estas evidencias, están respaldadas por inmensas cantidades de tesoros arqueológicos de oro que datan de esa época. Una teoría al respecto sugiere que todo lo de valor fue sacrificado a los dioses, con la esperanza de poner fin a este invierno aparentemente interminable. Otro posible impacto de este desastre, detectado por los estudios, es el aumento de la producción de centeno, que requiere menos luz solar y recursos para crecer que muchos otros cultivos alimentarios. Es posible que los agricultores daneses del siglo VI desarrollaran el pan de centeno en respuesta a este terrible invierno volcánico y como seguro contra futuros desastres climáticos. Y aunque aún no se ha establecido una relación directa entre esta terrible experiencia y los relatos apocalípticos de la mitología nórdica, las nuevas pruebas sugieren que un invierno de 3 años de duración afectó sin duda a la región y pudo dejar tras de sí tal devastación que el trauma pudo influir en la mitología de la cultura. Sin duda estos mitos pueden ser fruto de la imaginación, dice Mortensen, pero también pueden ser un eco de la verdad de un pasado lejano. Varias personas han especulado si el Fimbulwinter remite al desastre climático del siglo VI, y ahora podemos afirmar que existe una gran coincidencia con lo que podemos demostrar científicamente, indicó Mortensen.